Bueno, nos metemos en otros temas de actualidad porque se levantó la emergencia sanitaria y ahora los reportes diarios pasaron a ser semanales. ¿Cuál es el escenario entonces actual de la pandemia en nuestro país? Todo esto lo vamos a analizar con el infectólogo, el doctor Homero Bañulo. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Un placer tenerlo presencial, Sí, de nuevo. Un gusto como siempre. Bueno, doctor, ¿cómo definiría la situación actual de circulación del COVID que tanto nos ha preocupado? Y yo siento que de alguna manera con el levantamiento de la emergencia sanitaria pasaron unos días que estábamos ahí medio desconcertados y ahora liberación total. Bueno, ¿Puede ser? Yo creo que de alguna manera la población estaba necesitando, digamos, del punto de vista psicológico, inclusive esto, ha salido masivamente a las actividades, a viajar, a participar en eventos culturales. Y a usar etcétera. mucho menos el tapabocas, ¿no? Porque el día del levantamiento yo estuve recorriendo grandes superficies con subrayado para ver el uso y encontraba 1 o 2 personas que no lo estaban usando. El resto lo mantenían. Pero ahora la realidad es muy distinta. Y además, otra cosa, no sé si ustedes perciben lo mismo, los que lo usan ahora están de nuevo volviendo a usarlo mal. Por debajo de la nariz. Por debajo de la nariz, Exacto. suelto. Algunas mascarillas que se ve que son muy usadas y que ya seguramente no sirven, o sea que lo usan más como objeto acompañante, digamos, que realmente que en una situación. Y estamos en una situación concreta, real, que, digamos, permite eso de estar en lugares cerrados con un grupo grande de gente, por ejemplo, y no usarlo. A mí me parece que lo que resolvió la ciudad de Madrid es una buena recomendación, ¿no? Utilizarlo en ambientes sanitarios, o sea, hospitales, consultorios, etcétera, etcétera. Utilizarlo y mucho en los geriátricos, en los establecimientos de larga permanencia, de larga estadía, o sea, en esos lados, y en el transporte público, sobre todo cuando el transporte público va colmado, aunque ahora ha tomado como una muy buena iniciativa, o sea, mantener la ventilación durante todo el año, ¿no? Es la recomendación que se aplica a nuestro país también. También. Digamos, no es una exigencia ni una obligación, pero es una recomendación. Digamos, sí, en Madrid es más como exigencia en esos lados, ¿no? ¿Qué pasa con shopping, cines, o bueno, conferencias con mucha gente? ¿Deberíamos recitales, usarlo? ayer el Antel Arena. Recitales en lugares con Ricardo cerrados. Montaner, miles de personas encerradas allí. Bueno, yo creo que eso también va. Digamos, el uso de la mascarilla o tapaboca, como le decimos acá, digamos, tiene 2 razones. Una, la situación, o sea, aglomeración, etcétera, etcétera. Pero otro, el de la persona, el riesgo personal. Y ahí es una decisión individual en la cual cada uno debe evaluar el riesgo. Y yo creo que hay personas que son de más elevado riesgo y que estas personas harían bien en mantener el uso de la mascarilla. De esto habría bastante para hablar, porque honestamente yo creo que cuando empezó esta pandemia, nosotros de las mascarillas sabíamos poco y nada. Exacto. Y ahora, 2 años después, hemos aprendido mucho. En 2 años avanzamos lo que no avanzamos de repente en los 70 años anteriores. Y se han desarrollado estudios realmente muy interesantes que van a quedar a futuro. Está claro de que las mascarillas estas de género tienen mucho menor protección. Nos implica a nosotros y hacia afuera. Están entre el 7 y el 13% la protección sobre infectarnos o infectar a otros. Andan alrededor de esos números. La mascarilla quirúrgica, o sea, esta celeste que todos usamos, esa ya da un poco más de protección. Pero si uno quiere estar bien protegido, debe de utilizar las KN95, N95, FFP2 de los europeos, etcétera. O sea, esas blancas que ajustan mucho. Esa mascarilla es muy difícil de tolerar por mucho tiempo, todos lo hemos vivido, eso, y en el personal de la salud, por ejemplo, no pueden permanecer durante todo un turno con este tipo de mascarillas. Pero esa es la que realmente da protección. Entonces, una persona
digamos, tiene una situación de debilidad inmunológica, de alto riesgo, etcétera, digamos, que va a ir a un lugar que está muy lleno de gente, con muy poca distancia, etcétera, de repente lo que le convendría, si realmente se quiere proteger, es utilizar estas últimas mascarillas. Y como que la mascarilla de tela, que a veces quedaba muy bien, se combinaba con el vestido, etcétera, etcétera, creo que ya sabemos que es muy poco lo que aporta, que más que nada da una sensación de seguridad que no es tal. Por otro lado también, no sé si este tema es el que les interesa o quieren abordar otro, hemos aprendido de la transmisión de este microorganismo y también de otros agentes respiratorios. Hemos aprendido bastantes cosas, por ejemplo, de que las superficies realmente, ¿se acuerdan todo lo que hacían de las superficies realmente contagiaban muy poco. Bañuelo, ¿qué tan agresivo es el COVID al día de hoy en nuestro país? También otra pregunta muy interesante. Además es muy interesante ponerse a leer lo que se decía en los primeros meses y lo que sabemos ahora, y ahí vemos alguna definición. Ha tenido una mutación también el virus, ¿no? A partir, me imagino, de las vacunas, de las variables. Una de las cosas que decían en centros muy reconocidos, y acá en nuestro medio alguna persona también lo dijo, era que este virus no iba a mutar, que iba a ser un agente fijo, tomando en cuenta el MERS y el SARS, y que no iba a pasar mucha cosa. Ha sido increíble lo que ha mutado. Y ha mutado, más allá de la vacunación y más allá de las personas que se infectaron, el virus ha mutado hacia, cosa que pasa a menudo, no siempre, ha mutado hacia variantes de menor gravedad, sobre todo porque, sobre todo Omicron, compromete menos el pulmón y compromete más las vías aéreas superiores. Es la forma de resistir, de vivir que tiene ese virus. De adaptarse a nosotros y seguir viviendo. Y veremos, ahí está después el escenario para plantear qué va a pasar a futuro. Pero podría llegar a ser, en algún momento, transformarse de nuevo, mutar hacia lo más agresivo, o la tendencia es a... Se plantea que hay hicieron un encuentro de 15 reconocidos epidemiólogos, virólogos, etcétera, en Estados Unidos, y encontraron 4 escenarios posibles. Ese que tú planteás de que mute de nuevo a una variante muy agresivo, lo consideraron el menos probable, pero no lo desecharon, lo consideraron el menos probable. El otro escenario posible era de que se transforme en un virus adaptado, como la influenza, y que eventualmente sea estacional. Si a este virus le vienen pronosticando que va a ser estacional desde el principio, y hasta ahora no se ha visto la estacionalidad. A lo mejor en este año se empieza a ver en algunos lados. Estacional quiere decir que aparece al fin del otoño, principios del invierno, cuando los fríos afectan el movimiento ciliar de las vías aéreas, y entonces somos más... es lo que pasa con el virus. Pero no ha pasado, ¿no? Porque hemos tenido picos en verano. Exactamente, no. Y pero de no las se fiestas puede a enero, Omicron. Pero no se puede descartar que entonces sí se termine convirtiendo... O que después, o que se transforme un virus de todo el año, pero que... si bien haya más casos que gripe, sea de ese tipo. ¿Qué otros escenarios son posibles entonces? De que mute a algo más severo, de que se convierta en estacional. Y que desaparezca, sería el cuarto escenario. Que tampoco parece ser muy probable que vaya a desaparecer rápidamente. Otros virus ha pasado eso, ¿no? Han desaparecido en un momento inclusive de esta misma familia. ¿Se cayó la hipótesis de que este virus se terminaba cuando hubiera una vacunación equitativa y pareja en todo el mundo, entonces? Claro. ¿Se cayó esa hipótesis? Se cayó bastante esa hipótesis, porque lo que hemos visto es que tanto las vacunas como la enfermedad que da más, la inmunidad que da es transitoria, y que inclusive está claro que podemos reinfectarnos.
Lo bueno es que cuando nos reinfectamos tenemos menos posibilidades de ir a un hospital o de morirnos. Aunque sean distintas variantes. Aunque sean distintas variantes, porque realmente algo ya de la respuesta inmunitaria siempre perduraría. Hasta ahora eso es lo que han visto. Claro, personas con una inmunidad muy, muy debilitada, puede no ser esa la situación. No quiero dejar de preguntarle sobre la gripe y cómo estamos ahora, porque bueno, lo hablábamos un poquito antes de arrancar la nota, que se nota que hay una presencia fuerte, ¿no?, de infecciones respiratorias que no son COVID. Pero antes quisiera preguntarle por la inmunidad que dan las vacunas. ¿Se impone entonces la cuarta dosis para toda la población? ¿Cuándo se nos vence la inmunidad? ¿Qué nos queda? Yo, por ejemplo, soy un gran ejemplo de que me vacuné, digamos, con la primera camada, ¿no? Entonces me infecté con el virus cuando se cumplieron 6 meses más o menos, o sea, pasé los 6 meses de la tercera dosis, ahí me contagié. Yo digo, bueno, debo tener la tercera dosis vencida, porque hasta ahora venía zafando, ¿no? Bueno, se dice que la mejor inmunidad son justo eso, que se llamaría inmunidad híbrida. Personas que o tuvieron el COVID y se vacunaron, o se vacunaron, después tuvieron el COVID y que eventualmente se le dio otra dosis. Esas personas serían las que, desde el punto de vista de los anticuerpos, estarían más protegidas. Así que de ese punto de vista estarías ¿Pero por cuánto tiempo? Protegida. Eso es... por eso, cada situación es distinta y cada vacuna es distinta. Por ejemplo, la Sinovac era mucho menor la duración que las vacunas de Pfizer o de Moderna, de mRNA. Esta combinación que la mayoría tenemos, que son 2 de Sinovac y 1 de Pfizer. Eso, pues, digamos, fue muy importante en ese caso recibir la de Pfizer, porque ahí realmente volvieron a aumentar los anticuerpos. En cuanto a la cuarta dosis que preguntabas, tú has visto de que se está discutiendo en todas partes. Europa es bien reticente y está recomendándola solo para mayores de 80 años y inmunodebilitados. En Estados Unidos la están discutiendo. Todavía el CDC no terminó de aceptarla, si bien hay algunos estados que están recomendando para después de los 50 años. Uno diría de que esperar por lo menos a los 6 meses para recibirla, digo, no apurarse en recibirla antes, sobre todo en la situación en la cual estamos, con casos totalmente y situación totalmente controlada. Porque no hay que descartar, es lo que le está pasando a la costa este, a Nueva York y a Filadelfia, le están aumentando de nuevo los casos por una variante que es la B2.12i, que aparentemente tiene un 25% más de transmisibilidad que la variante original de Omicron, la BA1. Usted recién decía la evaluación que se está haciendo a nivel internacional de suministrar una nueva dosis. Acá los mayores de 50 ya la habilitamos, la cuarta se empezó a dar. Se desbordó delante de la arena, algo impensado en otros momentos, cuando la tercera todavía estaba en duda. Coincidió con el pico de la Omicron, ¿no? En verano fue. Sí, capaz que había empezado a bajar un poquitito, pero sí seguíamos con casos muy altos. Ahora, ¿por qué en otros países se analiza todavía el dar la cuarta dosis? ¿Hay algún efecto en la salud de las personas? Los datos, el país que ha aportado en todo momento más datos, sobre todo de la vacuna de Pfizer, ha sido Israel. Israel ha hecho 2 estudios, uno en trabajadores de la salud, que gente joven que han mostrado una respuesta, que sí hay una respuesta de anticuerpos y que sí habría una protección, pero no muy elevada. Mientras que ahora acaba de publicar un trabajo con una población mucho mayor, más global y de mayores de edad, de más de 65, y en esos mostró mejor nivel de protección. O sea, para los mayores sí sería un efecto contundente, para los menores no tanto. Y sería un efecto, pero no como la tercera, ¿sí? La tercera dosis, por ejemplo, para Omicron fue muy, muy importante. Se vio que con la tercera dosis, quienes habían recibido la tercera dosis tenían mucho menos posibilidad de infectarse. Esta cuarta dosis o segundo booster no tendría tanta eficacia como tuvo la tercera dosis. Y ahí viene toda la discusión de qué vacuna necesitamos.
si vamos a necesitar vacunas actualizadas a las nuevas cepas. Ya Moderna está iniciando un trabajo actualizando para que sea anual, a una ¿no? variante. Por ahora lo está actualizando y está viendo qué pasa. Y la Organización Mundial de la Salud, ustedes vieron que está hablando de una vacuna universal, claro, que no sería a punto de partida de la espica y que nos cubriría contra todo coronavirus. Creo que estamos todavía muy lejos de eso y sobre todo, ¿quién va a poner el dinero para eso? Porque la Organización Mundial de la Salud dice hay que hacer. Claro. Pero después a veces no tiene los fondos como para financiar al que lo vaya a hacer. Tenemos que cerrar, pero quería unas breves palabras a propósito de qué situación se está viviendo en cuanto a gripe, ¿no? Gripes, infecciones bacterianas o otras infecciones respiratorias virales que están ocupando también camas de CTI y ya en mayor proporción que el COVID, según los últimos datos. Bueno, en general siempre pasa, ¿no? La ocupación de los CTI es estacional, siempre a fines del otoño y en el invierno es cuando aumenta. ¿Pero volvieron con más fuerza estos virus y bacterias? Bueno, hay un tema que se ha hablado siempre, que es la competencia viral, que cuando un virus disminuye, viene otro y empieza a ocupar eventualmente su lugar. En Estados Unidos recomendaron fuertemente la vacunación. En Argentina ya demostraron que en marzo circuló bastante el virus influenza y creo que es una muy buena noticia hoy de que a partir del martes que viene llegarían las vacunas y habría que tratar de vacunar lo más rápido posible, a la mayor cantidad posible, sobre todo los grupos de riesgo. Y dentro de los grupos de riesgo, en base a las notas que han salido hoy por ahí, yo insistiría en la importancia de que se vacunen las mujeres embarazadas, que no está citada hoy como un grupo de riesgo y donde toda la experiencia nuestra indica de que la mujer embarazada con la gripe hace cuadros realmente importantes por algunas alteraciones a nivel pulmonar que se ven en ella. Bien, muchas gracias, doctor, por estos minutos. Quedan muchísimas preguntas, pero bueno. Lo invitamos en los próximos días entonces para que vuelva. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Homero Bañulo, infectólogo.